sea para bendición de nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, aquí no oigo muy bien, no sé si ustedes oyen bien. Dios les bendiga, amados hermanos. Póngase un momento de pie. Le voy a invitar a que vayamos al Salmo 5. Salmo 5. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Salmo 5, versículos 1 al 3. Dice la palabra: escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Cierre un momento sus ojos. Y quiero que repita después de mí. Cierre sus ojos. Y quiero que repita después de mí. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Dios y mi Rey. Porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana. A ti cantaré. Ante ti esperaré. Levante sus dos manos. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor, mi Dios y mi Rey, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, a ti clamaré, ante ti esperaré. Urraki baba basunda que mama masai rara baba bashi que nana masanda. Urri subaka baba basona que mayana nana basai, Señor. Oh Dios glorioso,
Tú has hablado a través de profecías esta mañana y has hablado, Señor, que hay pueblo que está en angustia, que hay pueblo que está en aflicción, que hay pueblo que está en dolor, que hay pueblo que está clamando. Y hoy, oh Dios, esta mañana levantamos a ti nuestra voz. Y estamos pidiéndote, oh Jehová, escucha, escucha, escucha la voz de mi clamor. Considera, oh Dios, mi pensamiento. Porque esta mañana, aquí estamos, Señor, y estamos levantando a ti, oh Dios, una solicitud. Estamos levantando ante ti esta mañana una petición. Oh Dios, por favor atiende a la voz del clamor de tu pueblo que esta mañana se está acercando a ti. Y amado Rey, ábrenos nuestro entendimiento para que podamos entender, oh Dios, cómo debemos presentarnos delante de ti para pedirte y para poder recibir confiados en que tú, Jehová, eres el Dios misericordioso, el Dios, Señor, que nos ama, el Dios, Señor, que se complace en hacer misericordia a su pueblo, el Dios que sobre todo juicio triunfa su misericordia. Gracias, bendito Rey, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Amados, ¿cuántos de nosotros nos hemos presentado delante de Dios en alguna oportunidad haciéndole peticiones al Señor? ¿Y cuántas veces muchas de esas peticiones que hemos hecho no han sido aparentemente contestadas por el Señor? Yo no sé si a usted le ha pasado esa situación. A mí me ha pasado algunas veces. Y cuando algunos hermanos platican conmigo, a veces me han dicho eso, que sienten a veces como que si el Señor no le respondiera, como que si el Señor ha estado guardando silencio, como que si Dios hubiera decidido no escuchar la solicitud, la necesidad que se trae delante del Señor. Ahora bien, yo quiero preguntarle esta mañana, o mejor dicho, quiero decirle esta mañana, que no es que el Señor no quiera respondernos, no es que el Señor no quiera proveernos, no es que el Señor no quiera sanarnos. Usted escuchó las profecías esta mañana. Dios quiere hacer todo esto que le he mencionado, fue dicho en las profecías hoy. Dios quiere hacer esas misericordias para con su pueblo, porque Dios no es un Dios que se complazca en castigar a sus hijos. Dios no es un Dios que se complazca en ver la situación difícil por la que estén pasando sus hijos, sino por el contrario, Dios se complace en hacernos misericordia. Sin embargo, nos dice la palabra, creo que es Santiago cuando escribe y dice que ustedes piden pero no reciben, y no reciben porque no lo están haciendo de la forma correcta, y no lo están haciendo de la forma correcta porque están pidiendo nada más para sus necesidades materiales, carnales, pero no están pidiendo lo que realmente es lo que su corazón necesita. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Vamos a hablar cuando Dios responde
a las peticiones del corazón. Porque, hermano, sucede que muchas veces cuando nosotros nos acercamos a pedirle al Señor, no necesariamente nos estamos acercando para pedir algo que sea para que el Señor manifieste su gloria a través de nuestras vidas. Mire usted, por ejemplo, a Ana. Usted conoce toda la historia de Ana, que ella iba con su esposo todos los años a donde estaba el tabernáculo. Y todos los años ella venía y no quedaba embarazada. Y Ana probablemente se preguntaba y se decía, ¿por qué no quedó embarazada? No comprendo. Subo al tabernáculo, voy con mi esposo, presento las ofrendas que debo presentar y en lugar de quedar embarazada sigo estéril. Cada año Ana llegaba y cada año Ana regresaba a su casa, a veces más posiblemente amargada, más conturbada, más confundida, porque no lograba quedar embarazada. Usted sabe que la otra mujer del esposo de ella sí quedaba embarazada. En aquel tiempo podían tener más de una esposa. Hoy no, porque sabemos que la palabra nos dice claramente de que nosotros debemos ser esposos de una sola mujer o mujer de un solo esposo. No se vale ahora tener más de una esposa. Bueno, entonces, pero en aquel tiempo, Ana, su rival, entre comillas, o la que ella consideraba su rival, resultaba que iban con el esposo, presentaban ofrendas, regresaban y en lugar de que quedara embarazada Ana, quedaba embarazada la rival. Y el corazón de Ana se enojaba, se conturbaba, se amargaba, de tal manera que Ana había llegado a tener un corazón que estaba bastante contaminado, porque incluso se estaba endureciendo debido al dolor que sentía por no poder quedar embarazada. Pero un día Ana sintió en el corazón pedirle al Señor que quedara embarazada, y sí quedaba embarazada. El niño del que ella quedara embarazada, ella se lo iba a dedicar al Señor. Ese día, cuando el corazón de Ana cambió y cuando el corazón de Ana ya no pidió para su vanidad, porque ¿por qué pedía ella quedar embarazada? Para hacerle competencia a la rival. ¿Por qué quería quedar embarazada? Para que la gente dijera, ay no, ese es estéril. Para que la gente no dijera, esa tal vez alguna maldición tiene encima que no queda embarazada. Porque ella quería quedar embarazada, no tanto para darle la gloria a Dios, sino para evitar todas las cosas, los estigmas que podían haber sobre ella por ser estéril. Hermanos, en la actualidad habrán cristianos que estén en la misma situación que Ana. Habrán cristianos que le estén pidiendo al Señor, Señor, quiero un mejor trabajo. Ah, pero ¿por qué le están pidiendo un mejor trabajo? No necesariamente porque pensando que con ese mejor trabajo van a diezmarle al Señor, van a ofrendarle al Señor, que van a poder ayudar a otros hermanos. No, ¿por qué quiere tener un mejor trabajo? Para tener mejores ingresos. ¿Por qué quiere tener mejores ingresos?
su vecino, para llegar a tener un televisor más grande que el que tiene ahora, para llegar a comprarse su equipo de sonido que suene bien fuerte, pero no para poner alabanzas, sino para estar escuchando otras cosas. Y entonces, ¿por qué no son respondidas sus oraciones? Porque no está pidiendo con el corazón, está pidiendo con su razonamiento, está pidiendo con sus emociones, está pidiendo para complacer su ego, no para que Dios se glorifique en esa persona. Miremos el ejemplo de Sansón. Sansón, amados hermanos, y vea qué tremendo el ejemplo de Sansón, porque Sansón, desde su concepción, Sansón estaba destinado con un potencial tremendo para llegar a ser un juez y libertador de Israel. Para eso el Señor había permitido que Sansón fuera engendrado. Pero Sansón, amados hermanos, empezó a crecer, empezó a dejar que su mente, que su carnalidad, que sus deseos no apegados a la voluntad de Dios que le había revelado a su mamá y a su papá, lo condujeran por el camino agradable a Dios para poder llegar a desarrollar todo el potencial que tenía destinado a llegar a ser. Es cierto, Sansón tuvo algunas victorias. Es cierto, Sansón logró algunas cosas grandes. Pero hermano, eso no se compara con lo que Sansón pudo haber llegado a ser. Es más, debido a que en el corazón de Sansón, él deseaba y pedía cosas que no eran agradables a Dios, más si eran agradables a su carne. Oiga, qué tremendo esto. Porque la palabra del Señor le decía a aquel pueblo israelita que no debían casarse con mujeres que no fueran israelitas. Pero a Sansón, en su carnalidad, en sus gustos y en sus peticiones, nunca contempló el poder cumplir con esa parte de la palabra que le exigía a él. Siempre se buscó mujeres que no fueran israelitas. Siempre se buscó mujeres que no fueran del pueblo de Dios. Siempre se buscó mujeres que eran contrarios a lo que el Señor había establecido. ¿Y cuál fue el resultado? Por eso, hermanos, es que tenemos que tener tanto cuidado cuando nosotros le pedimos al Señor acerca de algo que queremos en nuestra vida, porque a veces lo que estamos pidiendo no sabemos que nos va a llevar a derrotas, nos va a llevar a ser destruidos, nos va a llevar a caer de donde el Señor quiere que nosotros estemos. No, Sansón no quería una israelita, Sansón quería una cananea. No, yo no quiero una israelita, yo quiero una Dalila. Y yo quiero una Dalila, y quiero una Dalila, y quiero una Dalila. Hasta que se consiguió su Dalila. Y usted sabe lo que pasó cuando al fin consiguió a su Dalila. Esa su Dalila vino, lo traicionó, le sacó toda la información que necesitaban sus enemigos para ser derrotado. Y Sansón, oiga qué tremendo, a pesar de estar destinado para ser un campeón y llegar a ser un libertador grande en Israel, llegó a convertirse en el payaso de los filisteos. Le sacaron los ojos. Cada vez que se querían divertir, traigan a Sansón, muchachos. Ahí llevan a Sansón
y cuando miraban a Sansón ciego, caminando ahí, se reía todo el mundo, porque se burlaban de él, porque él había causado varias muertes a los filisteos, y ahora ellos se burlaban de él. ¿Por qué? Porque la petición carnal de su corazón lo desvió de aquello para lo que Dios realmente lo tenía destinado. Y oiga qué tremendo, porque cuando Sansón se vino a dar cuenta, ya fue demasiado tarde. Cuando Sansón se vino a dar cuenta, vino él y lo que pidió, oiga qué tremendo, lo que pidió en su corazón: Señor, permíteme que me pueda vengar de estos filisteos. Y usted sabe esa parte de la historia. Una vez más lo sacan para que vaya a hacer el hazmerreír. Y el muchachito que lo llevaba, Sansón, le dice: colócame donde están las columnas principales del templo. Clamó al Señor porque le ayudara a vengarse de sus enemigos, porque le diera fuerzas una vez más. Y cuando sale esa petición del corazón, ya no para gloriarse, aunque sí para vengarse. Pero el último deseo de Sansón lo condujo a su suicidio y a la muerte de una gran cantidad de filisteos como nunca había matado juntos en toda su vida en un solo acto. Pero Sansón estaba llamado para morir de esa manera. No. Sansón estaba llamado para llegar a ser el hazmerreír de los filisteos. No. Sansón estaba llamado para ser alguien importante. Y yo quiero decirte esta mañana, amado hermano y amada hermana, tú tienes un llamamiento importante. Tú estás llamado a ser un hijo, una hija de Dios que viva de victoria en victoria, porque el Señor su Dios está contigo. Ahora bien, depende de las peticiones de tu corazón. A mí me gusta mucho esta petición que planteó David, que leímos en Salmo 5. Porque David se acerca con un corazón sincero delante de Dios. David estaba pasando por momentos bastante difíciles, estaba pasando por situaciones que estaban hasta poniendo en peligro su vida. Y por eso usted puede leer desde el Salmo 3, 4, 5, 6 y varios más adelante. Puede usted estar leyendo cómo David constantemente estaba clamando a Dios por misericordia. David constantemente estaba clamando a Dios por ayuda. Cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, por sus enemigos, y en otra oportunidad hasta por su propio hijo, David oraba al Señor para que el Señor lo ayudara y lo protegiera, y Dios siempre le respondió a David de una forma tremenda. Pero quiero llevarlo a un punto especial, porque viene David y él deja pasar en su vida algo que hoy en día pasa muy frecuente con muchos cristianos. David vino, se acomodó, él dijo: sí, Dios me ama, sí, Dios me responde, sí, Dios me saca de los problemas, sí, Dios me venga de mis enemigos, sí, Dios destruya a mis enemigos. ¡Ah, qué bien estoy! Pero llegó un momento en que David se relajó tanto
que en sus peticiones de su corazón, él dejó de pedirle al Señor como lo debió haber hecho siempre. Y un día viene David, sale a pasear en la terraza de su casa. Dice que desde la terraza de su casa miró al patio de una casa vecina y mira a una mujer hermosa que se estaba bañando ahí, desnuda. La vio, la codició, la deseó en su corazón y su corazón le pidió a David: esa mujer tiene que ser tuya. Y oiga qué tremendo, porque más adelante, cuando el Señor le manda a pedir cuentas a David, le dice: mira, tú ya tenías todo, hasta tenías varias esposas. ¿Por qué tenías que desear a la esposa de tu prójimo? Y usted conoce toda la historia, no lo voy a repetir porque no quiero hacer grande la prédica de hoy, al contrario, quiero que sea corta. David adultera con aquella mujer, Betsabé. Betsabé queda embarazada por una petición, por un deseo del corazón de David, no conforme al corazón de Dios. Porque oiga qué tremendo esto. David, el dulce cantor de Israel, aquel del que el Señor dijo: este es conforme a mi corazón, esa tarde no pensó conforme al corazón de Dios, sino pensó conforme a sus deseos carnales, pensó conforme al deseo de su corazón y actuó conforme al deseo de su corazón. Resultado, adultera. Aquella mujer queda embarazada. Cuando David se da cuenta, empieza a actuar como loco. Planea cómo hacer que el esposo de aquella mujer que estaba en batalla lo manda a traer supuestamente para que tenga relaciones con su esposa y le pueda meter su hijo de David, se lo pueda meter al esposo de ella. Pero no lo logró. Porque el esposo de ella dijo: ¿cómo va a ser posible? Todos mis compañeros guerreros ahí en batalla, sufriendo, y que yo vaya a ir a gozar con mi esposa. No, dijo él, no. Y se le desbarató el plan a David. Y David viene. Y yo quiero que le ponga atención a esto, porque David viene y de un error, de un pecado, se mete a otro error, a otro pecado más grande. Porque no solamente adulteró y embarazó a una mujer que no era su mujer, sino que ahora, para salirse del clavo, se convierte en el autor intelectual del asesinato del esposo de aquella mujer. Usted conoce la historia, cómo él planeó cómo matar a aquel varón, le dio órdenes a su general, lo hicieron, murió aquel varón. Y cuando ya murió aquel varón, entonces David, según él, ya se sentía libre de mandar a traer a Betsabé y llevarla al palacio. Pero en ese momento viene el profeta Natán, mandado por Dios, y le llega a decir a David: mira, David, hay un problema. Y David, que se creía tan recto, David, que se creía todavía conforme al corazón de Dios, pero que en ese momento no estaba actuando conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón carnal que todavía habitaba en él, y se creía muy justo él, le dice a Natán: a ver, suéltamelo, a ver, ahí vamos. Aquí voy a hacer justicia yo. Ya vas a ver, cuéntame, ¿qué está pasando? Pues mira, fíjate que había un finquero, fíjate, tenía muchas ovejas, muchas vacas, y a la par del finquero había un fulanito que apenas si tenía una pequeña parcelita y apenas tenía una ovejita. Quería tanto a su ovejita que le daba a comer en el hociquito,
la acariciaba, hasta dormía con la ovejita, fíjate, la quería mucho. Y aquel finquero que tenía de todo, hace un gran banquete y para homenajear a sus invitados, en lugar de agarrar una vaca, un ternero de su ganado, o en lugar de agarrar una ovejita del ganado, le va a quitar la ovejita al otro que solo eso tenía y con eso le dio a sus invitados. David, que se creía tan justo, se enardece su corazón y dice: ¿cómo es posible? Ese que hizo eso 4 veces tiene que pagar el valor de la oveja. 4 veces. ¿Oíste, Natán? 4 veces. ¿Me pusiste atención? ¿Entendiste? ¿Cuántas veces te dije? 4. 4 veces. Ya, dicté sentencia, que se haga así. Y entonces Natán traga un poco de saliva. Bueno, David, falta la segunda parte de la historia. ¿Qué? ¿Todavía falta más? Sí. Va, dime pues, dime, pero rápido, 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 tengo que atender otras cosas. ¿Sabes qué, David? El terrateniente que teniéndolo todo, agarró la ovejita del otro que apenas tenía solo esa ovejita, fuiste tú. ¿Qué? Yo, sí. Porque aquel varón lo único que tenía era su esposa que amaba tanto. Tú tienes varias esposas, tienes varias concubinas. Tú tenés el reino, él no tenía nada. Tú eres el rey, el otro era solo un soldado tuyo. Y tú le fuiste a quitar lo único que él tenía y que tanto amaba, que era su mujer. Y encima de esto lo mandaste a matar. Cuando David escucha eso, hermano, lo bueno que ocurrió en David fue que su corazón se quebrantó. No se opuso al mensaje de Dios. No rechazó la verdad, sino que viene David y él con un corazón que en ese momento se permitió que su corazón realmente volviera a ser aquel corazón conforme al corazón de Dios. Viene y acompáñeme al Salmo número 51. Viene David y en ese momento David reconociendo su pecado, reconociendo que lo habían descubierto cuando pensó que nadie lo sabía. David, confrontado por Dios a través de Natán, viene David y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, y de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Saltemos al versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco de la nieve. Saltemos al versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por favor, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 16. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Viene David, hermano, y en este momento
su corazón cambia, su deleite carnal cede ante el señalamiento de parte de Dios y se da cuenta que a lo único que lo llevó la petición carnal de su corazón fue a ser un adúltero y un asesino. Se dio cuenta que delante de Dios, aunque Dios lo amó tanto, aunque Dios lo protegió tanto, aunque Dios lo prosperó tanto, en ese momento estaba condenado delante de Dios debido a su transgresión. Pero David, amado hermano, no se escondió detrás de alguna justificación, no se escondió detrás de algún pretexto, no se escondió detrás de cualquier cosa que se pudiera haber inventado. Ay, Señor, es que tú sabes, es que el espíritu es presto, pero la carne es débil, Dios, tú lo sabes. Yo caí porque mi carne es débil. No, hermano, no se escondió detrás de eso. Él simplemente reconoció y dijo: Señor, he pecado contra ti y solo contra ti. Él pudo haber dicho en ese momento: Señor, tienes razón, pequé contra el esposo de Betsabé, pequé contra Betsabé, Señor, perdóname. Pero no, él reconoció que ellos recibieron el impacto directo de su pecado, pero en realidad contra el que había pecado era en contra de Dios. Y reconoció que si necesitaba el perdón de alguien, era el perdón de Dios. Yo no sé a quién les puede estar hablando el Señor esta mañana, pero quiero decirte una cosa. Si tú vas a leer otros salmos que son contexto de eso, David decía en otro salmo: mientras estuve en mi pecado, la piel se me pegó a los huesos. Oiga, qué tremendo. Y decía en otro: Señor, es que soy como el búho en las noches que está en los tejados, ahí desvelándose el búho. Así soy. ¿Qué quería decir David con todo eso? Está diciendo: Señor, a causa de mi pecado, hasta el hambre se me fue, me volví anoréxico. Mira, estoy tan seco por el pecado que cometí, se me fue el hambre. Señor, por el pecado que cometí, tengo insomnio, no puedo dormir porque la conciencia me acusa por haber mandado a asesinar al esposo de Betsabé. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado, amado hermano, si todavía tienen conciencia los que han pecado, no lo deja estar tranquilo, mucho menos el Espíritu Santo no te va a dejar estar tranquilo. Si hay algo que en tu corazón te está diciendo el Señor: mira, esto hiciste mal, mira, esto tienes que arreglarlo, mira, tienes que renunciar a esto, mira, deja ya de hacer esto, debes darte por dichoso, porque Dios te está demostrando que eres su hijo y Él todavía te está hablando. Y si Él te está hablando, es para que lo escuches, es para que actúes, es para que hagas como David. Porque, hermano, David en ese momento se sentía el hombre más miserable sobre toda la tierra. El corazón de David se sentía completamente malo. Pero cuando él le pide perdón a Dios y cuando él le dice a Dios: Dios mío, perdóname, Señor, no te ofrezco sacrificios porque los sacrificios a ti no te agradan. No te ofrezco holocaustos porque, oiga, no te ofrezco holocaustos porque el montón que te traen holocaustos, pero no están arrepentidos, y esos holocaustos a ti no te agradan. Y Dios nos está hablando con esto, hermano, porque muchas
hay dentro de las iglesias que tranquilizan su alma, que tranquilizan su conciencia diciendo: no, si yo diezmo, no, si yo ofrendo, no, si yo ayudo, no, si yo hago aquí, hago allá. Pero si no hay un corazón contrito y humillado, porque al corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza. Pero si no hay un corazón contrito y humillado, aunque estés haciendo todo eso, Dios no se agrada de tus diezmos, Dios no se agrada de tus ofrendas, Dios no se agrada de tus ayudas, Dios no se agrada de todo aquello que tú haces sin realmente estar a cuentas al Señor y tener un corazón humilde delante de Dios. Y yo quiero llevarlo a lo siguiente. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 17. Porque yo quiero que usted vea cómo es Dios. Porque oiga, qué diferente es cuando usted le pide algo a Dios que cuando Dios examina su corazón y Dios se da cuenta lo que hay en su corazón. Viene David, Primera de Crónicas 17, versículo 1, y dice: sucedió que cuando David ya moraba en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está debajo de una tienda. Entonces Natán dijo a David: haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así dice el Señor, tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. Saltemos al 7. Porque así dice el Señor: yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré de ti un nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 11. Y sucederá que cuando se cumplan tus días para que te vayas a estar con tus padres, es decir, cuando mueras, te levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Y él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que estaba antes de ti, es decir, Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ahora oiga esto. Un David arrepentido, un David que le pidió perdón a Dios, un David que reconoció que las peticiones de su corazón, que no eran conforme al corazón de Dios, sino eran de su corazón, lo habían conducido al mal, lo habían conducido a pecar, lo habían conducido a apartarse de Dios, lo habían conducido a estar bajo juicio en ese momento. Pero que al reconocer todo eso, pide perdón y se pone a cuentas con Dios. Este David, porque oiga y lea y discierna, él no le estaba pidiendo a Dios: Dios,
haz que yo esté en el trono hasta que me muera. Él no le estaba pidiendo eso a Dios. Él no le pidió a Dios, Dios, haz que de mí salga una dinastía que sea duradera. David no le estaba pidiendo nada de eso a Dios. Pero sí había algo en el corazón de David. Y David vio su casa y dijo, qué casa más bonita la que tengo. Maderas finas, maderas preciosas, adornos suntuosos. Disculpe la chapinada, yo casa la que tengo, dijo David. Y en eso volvió a ver a donde estaba el arca del pacto del Señor y dijo, ¿y mi Dios, el arca de mi Dios, en dónde está? En una tienda con cortinas. ¿Cómo puede ser, dijo David? ¿Cómo puede ser que yo esté en una casa tan buena, tan bonita, y el arca de Dios se encuentre en una tienda de campaña, de cortinas nada más? Le voy a edificar una casa para el Señor. Oiga, y cuando Dios mira el corazón de David y se dio cuenta que realmente David estaba arrepentido, que realmente David estaba en su corazón reconociendo que a Él es quien merece la gloria y la honra por siempre, en ese momento viene Dios, vio el corazón de David y dice, hoy sí, este ha vuelto a ser un hombre conforme a mi corazón. Y le dice a David, hey, David, no me pediste un reino duradero, no me pediste una dinastía, pero por cuanto tu corazón se enterneció y quiere hacerme un templo para mí, yo te voy a establecer de una manera firme y duradera. ¿Y sabes qué está esperando Dios de nosotros? Dios está esperando de nosotros precisamente ese tipo de actitud que tuvo David. Dios está esperando que nosotros en nuestro corazón nos definamos completamente a poner en primer lugar a Dios y a hacer una casa perdurable, estable en nuestra vida, en nuestro corazón para Dios. Y cuando Dios mire que tú tienes esa actitud, prepárate, porque las ventanas y las puertas de los cielos van a estar abiertas para tu bendición. Porque dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, a veces nosotros queremos las bendiciones sin buscar primero al Señor, sin buscar primero su gloria, que sea manifiesta en nuestras vidas. Salomón, cuando Salomón, del cual habló Natán, y con esto voy terminando, cuando Salomón subió al trono y él iba a tomar el reino, Salomón se dio cuenta, dijo, pero si apenas soy un güiro, apenas soy un istro, y ya estoy sentado aquí en el trono, ¿y qué voy a hacer? No soy maduro, soy bien joven, no conozco muy bien todo, ¿qué voy a hacer? Y se humilla delante de Dios y se presenta en el templo de Dios y le dice a Dios, Dios, dame sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Una petición conforme al corazón de Dios. No le pidió, porque viene el Señor y le habla a Salomón y le dice, Salomón, por cuanto no pediste dinero, no pediste riquezas, sino pediste sabiduría, te voy a dar la sabiduría y además te voy a dar el dinero y las riquezas que no pediste.
Salomón, por cuanto pediste sabiduría y no me pediste que derrotara a tus enemigos, te voy a dar la sabiduría que me pediste y además te voy a dar victoria sobre todos tus enemigos y voy a hacer que todos tus enemigos estén en paz contigo. ¿Sabes, amado hermano? Dios sabe que aquí hay varones y mujeres que están en tribulaciones, lo dijo en la profecía. Sabe que hay mujeres y varones que están en aflicciones. Sabe que hay mujeres y varones que están padeciendo de enfermedades. Sabe que hay mujeres y varones que están en situaciones bastante difíciles. Y Dios quiere ayudarnos. Pero, amado hermano, antes de todo eso, Dios quiere que corrijamos nuestros corazones. Para que actuemos como actuó David y que nuestro corazón se ponga recto con el corazón de Dios. Anoche compartíamos en el discipulado acerca de la necesidad de un cambio de mente. Y cuando mirábamos lo que era la mente, significa pensamiento hondo o pensamiento profundo. Y sabes, mirábamos y decíamos que esa es la razón por la cual muchas veces Dios no bendice y no prospera. Porque nuestra mente, nuestros pensamientos se mantienen muy superficiales para con Dios. ¿Y cómo vamos a obtener las bendiciones de Dios? Si Dios quiere que nos sumerjamos profundamente en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que nos sumerjamos en el corazón de Dios. Porque solo haciendo eso vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, para que nuestra vida sea bendecida. Cierre sus ojos. Ahí donde está sentado, no le estoy pidiendo que se pare, ahí sentadito. Cierre sus ojos. Y por favor, no se ponga a pensar que a la par está mi esposa, mi esposo, mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuela, mi vecino, no. Ahorita es solamente usted y Dios. Solamente usted y el Espíritu Santo. Usted que está bajo esa fuerte aflicción, usted que está bajo esa fuerte tribulación que hablaba el Señor en las profecías, ¿no será que hay la posibilidad que esté ante esa situación porque hay algo que tiene que arreglar con el Señor y pedirle al Señor, Dios, como hizo David, Señor, solo contra ti y solo contra ti he pecado? Y que le tenga que decir al Señor en este momento, Señor, crea en mí un limpio corazón. Señor, purifícame y limpia mi alma como con hisopo. Quítame todas las manchas. Deja mi corazón blanco, tan blanco. Pero yo hoy necesito de ti. Hable con su Señor en este momento. Si es necesario que pida perdón, hágalo, porque este es el momento. Después vamos a clamar por salud, pero ahorita tenemos que clamar por nuestro corazón y nuestra alma. Ahí sentadito con sus ojos cerrados, si necesita ponerse a cuentas con el Señor, solamente hable con Él. No le estoy pidiendo que levante sus manos, no le estoy pidiendo que pase al frente, solamente que ahí donde usted está sentado, ahorita, dígale al Señor, Señor, perdóname. Yo necesito más de ti. Señor, esta mañana necesito tu perdón. Necesito que me limpies, necesito que me laves, necesito, Señor,
que por favor me pongas a cuentas contigo, porque yo necesito de ti, Señor. Yo reconozco que sin ti nada soy, reconozco que sin ti nada puedo hacer. Reconozco, Señor, que fuera de ti estoy nada más que condenado a la derrota, estoy nada más que condenado a estar bajo influencia del enemigo, Señor. Pero no quiero estar así. Yo quiero estar protegido por tu sombra poderosa. Yo quiero estar bajo tus alas, Dios mío. En el nombre de Jesús, ayúdame porque hoy te necesito. Y ahora sí, hoy sí le voy a pedir que haga un acto de fe. Si usted es de estas personas que se encuentra con una necesidad y usted necesita que Dios haga algo con su vida hoy, póngase de pie ahí donde usted está. No le pido que pase al frente, solo que se ponga de pie en su lugar para que alguien pueda llegar a orar por usted ahí. Aquí hay una hermana que se acaba de parar, por favor. Aquí hay otra hermana, aquí hay otra hermana, ahí hay otra hermana. Ahí hay otro varón, por favor. Hermano, venga a orar aquí por este varón. Aún vamos a dar unos segundos de tiempo antes de empezar a orar en el nombre de Jesús. Pero el Señor, amado hermano, su brazo no se ha cortado. El brazo del Señor, el brazo poderoso, no es brazo de carne, es brazo de poder. Y esta mañana Dios quiere hacer una obra grande y maravillosa. Ya no hay nadie más que necesite que se interceda por él o por ella esta mañana. Entonces vamos a pedirle al Dios Todopoderoso. Dios, tú, Jehová, eres el Dios que dijo: ¿habrá algo que sea imposible para mí? Pruébame. Pruébame. Ahora tenga fe y abra su boca y en el nombre de Jesús empiece a pedirle al Dios Todopoderoso, ese Dios suyo, porque no es un Dios ajeno a usted, es su Dios, el Dios que le ama, el Dios que quiere bendecirle, el Dios que quiere tener misericordia de usted. Pruébelo, pruébelo esta mañana. ¿Habrá algo que sea imposible para mí?, dice el Señor. Padre mío, por favor, hermanas, aquí del lado derecho mío hay un par de hermanas que todavía no han ido a orar por ellas. Por favor, que se acerquen allá. Oremos al Padre en el nombre precioso de Jesús, Señor, esta mañana. Nos queremos acercar a ti, Señor. Nos queremos acercar a ti con humildad, Señor. Señor, hoy traemos delante de ti nuestra vida. Hoy traemos delante de ti nuestro corazón. Traemos delante de ti nuestros anhelos. Traemos delante de ti nuestras adversidades. Traemos delante de ti nuestros dolores. Traemos delante de ti nuestras aflicciones. Y hoy, Jehová, estamos pidiéndote, Dios de misericordia, muévete a misericordia. Jehová nuestro Dios, ¿a quién acudiremos? ¿A quién iremos, oh Jesucristo, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy pedimos tu ayuda, hoy pedimos tu liberación, hoy pedimos tu sanidad, hoy pedimos tu perdón, hoy pedimos, Señor, que con el brazo poderoso que tienes nos levante de donde estamos, Señor. Dios
danos nuevas fuerzas. Dios, danos esta mañana una nueva visión y ayúdanos, Señor, para que cuando salgamos de este lugar no salgamos únicamente emocionados, sino que salgamos bendecidos. Que tu Espíritu Santo nos mantenga en esa victoria. Dios mío, te ruego que mis hermanos y hermanas al transcurso de esta semana puedan ver tu gloria, tu poder moviéndose en sus vidas, amado Dios. Por favor, Señor, por favor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Te bendecimos, amado Dios. Limpia mi corazón, cambia mi mente, Señor Jesús. Límpiame, limpia todo mi ser, que quiero ser más como tú. Señor, yo quiero cambiar y ser diferente como tú. Señor, ayúdame a transformarme con tu poder. Levanta mi vida. Levanta mi vida, oh Señor. Y tengo testimonio de que Dios está sanando en este lugar. Tengo testimonio de que Dios está cumpliendo su palabra y está trayendo sanidad y está trayendo restauración. Solo créalo y verá la gloria de Dios en su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya.